El enunciado nos dice: a la vista de la gráfica de la función que aparece en la lámina, debemos indicar el signo de la función derivada en los intervalos que aparecen y si existe alguna relación con la monotonía de la función. Antes de realizar este pequeño ejercicio, advertencia extraordinariamente importante. Si este concepto no está claro, no vamos a ser capaces de entender el concepto de derivada. Consiguientemente, vamos a tener problemas dentro del llamado cálculo diferencial. Recordemos, al hallar la derivada de una función en un punto, es decir, cuando tomamos un valor de x de la función, supuestamente ese valor, en este caso lo he designado con la letra a, cuando hallamos la derivada en ese valor de x, el resultado obtenido es la pendiente de la recta que es tangente a la función en ese valor de x. Gráficamente, si yo tengo un eje de coordenadas y un trozo de la gráfica de una función, tenemos dos casos. Voy a tomar un valor del eje x que vamos a designar con la letra a. En esa posición podremos dibujar una recta que es tangente a esa curva en ese punto. Y de forma aproximada, la recta sería esa. Pasamos al segundo caso. Tengo un trozo de la gráfica de una función. Valor de x que hemos llamado a. Existirá un punto de la curva por el que pasa una recta que es tangente a la curva en ese punto. Pues bien, si hallamos la derivada de esta función, en este caso tenemos su gráfica, si hallamos la derivada en ese valor de x, el resultado obtenido es la pendiente de esas rectas. Es evidente que en este caso concreto, la pendiente de esta recta, que forma un ángulo entre 90 y 180 grados con el eje OX positivo, va a tener pendiente negativa. Es decir, el resultado de la derivada de esta función en ese valor de x va a ser negativo. Si analizo la pendiente de esta recta, que forma un ángulo entre 0 y 90 grados con el eje OX positivo, la pendiente de esa recta va a ser positiva. Luego, al hallar la derivada de esa función en ese punto, el signo de la derivada va a ser positivo. Si tenemos claro este concepto, extraordinariamente sencillo la resolución del pequeño problema que aparece en la lámina. Nos centramos. Vamos a recordar algunos detalles. Yo tengo la gráfica de una función. A golpe de vista, en el intervalo AB, la función es decreciente. En el intervalo de B a C, la función evidentemente es creciente. Monotonía en el intervalo que va desde C hasta D, evidentemente decreciente. De D a E, evidentemente es creciente, y de E hacia más infinito, evidentemente es decreciente. Luego, en cuanto a la monotonía, análisis visual del comportamiento de la función, recorred siempre de izquierda a derecha, concluimos que cumple decreciente, creciente, decreciente, creciente, decreciente. Vamos a ver qué signo tendrá la derivada, o llamada función derivada, o derivada primera, en esos intervalos. Sencillo. Si yo tomo cualquiera de los infinitos puntos de esta curva, comprendida en el intervalo AB, y dibujo cualquiera de las infinitas rectas tangentes a los puntos de esa curva, si el punto tomado fuera este, pues aproximadamente esa sería la recta tangente.
Si tomara este otro punto, de forma aproximada, sería esa la recta tangente. Y, detalle curioso, como la derivada de una función en un punto nos da las pendientes de esas rectas tangentes, es evidente que en todos los casos las pendientes de estas rectas en el intervalo AB van a ser negativas. Luego el signo de la derivada para valores de x entre a y b evidentemente va a ser negativo. Nos vamos con el intervalo BC, mismo razonamiento. Si yo tomo cualquiera de los infinitos puntos comprendidos entre b y c, por ejemplo tomo este punto, si hallara la recta tangente que pasa por ese punto, aproximadamente esta, o cualquiera de las infinitas rectas tangentes, siempre las pendientes de esas rectas van a ser positivas. Como la derivada de una función en un punto, el resultado obtenido es la pendiente de la recta que es tangente en ese punto, el signo de la función derivada para cualquier valor de x entre b y c evidentemente va a ser positivo. Siguiendo el mismo razonamiento, pendientes de las rectas tangentes en cualquiera de estos puntos, os podéis molestar, siempre van a ser pendientes negativas. La derivada para cualquier valor de x entre c y d va a ser negativa, en el intervalo de d a e va a ser positiva, en el intervalo de e a más infinito va a ser negativa. Y a la vista de los resultados llegamos a la conclusión de que si la derivada en un intervalo es negativa, la función es decreciente. Si la derivada es positiva, la función evidentemente es creciente. Resumen al contenido del vídeo. Vuelvo a repetirlo, extraordinariamente importante. Si no entendemos el concepto geométrico de lo que significa hallar la derivada de una función en un punto, no podemos avanzar en el estudio de las derivadas. Cuando hallamos la derivada de una función en un punto, vuelvo a recordar, imaginad que tomo este intervalo, que tomo este valor de x genéricamente llamado a, localizo el punto de la gráfica de la función, se trata de ese. Si yo hallara la derivada de esta función donde x toma el valor a, el resultado obtenido va a ser la pendiente de la recta que es tangente a la curva en ese punto. Si yo dibujo de forma aproximada la recta tangente, la voy a prolongar, la pendiente de esta recta coincide con la derivada de la función en dicho punto. Y como presuponíamos, en el intervalo de e, el signo de la derivada va a ser positivo, la pendiente de esta recta forma con el eje OX positivo un ángulo entre 0 y 90 grados, sabemos que la pendiente de la recta es la tangente de ese ángulo, la tangente de un ángulo entre 0 y 90 va a ser positiva, pendiente de esa recta positiva, derivada en ese punto evidentemente positiva. Ejercicio resuelto.